Hay personas que parecen haber nacido marcadas por la polémica, personas, grandes espíritus que nacieron, digamos, bajo el signo de la confrontación, que supieron ser centro y que supieron ser margen, pero siempre confrontando, siempre diciendo lo que pensaban, entendiendo que la congruencia tiene un costo muy, muy alto. Estoy pensando, por ejemplo, en figuras centrales como la maravillosa Susan Sontag, esta escritora, esta intelectual, que nunca dejó de ser centro, ojo del huracán, no solo en los discursos dentro de las fronteras de su país, sino que sus polémicas llegaban a todo el mundo. Estoy pensando también en figuras como Noam Chomsky, o estoy pensando en figuras como la enorme Hannah Arendt, estoy pensando también, por supuesto, en Jorge Luis Borges, y es inevitable, estoy pensando Octavio, en Octavio Paz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Es un placer tenerlos nuevamente por aquí, en este espacio donde ya saben que no hacemos otra cosa que no sea hablar de libros. Mi nombre es Jonathan Frías y hoy hablamos, sí, hoy hablamos de Corrientes Alternas, este nuevo libro que se suma a la ya larga colección de libros de las ediciones conmemorativas de la RAE y que es Corrientes Alternas, un libro que ahora homenajea la obra del Nobel mexicano, de este escritor polémico, de este escritor telúrico, de este hombre en llamas. Pero antes de comenzar, ya saben las recomendaciones de siempre: like, comentar, suscribir, todas esas cosas. Ya saben que estamos aquí en YouTube, que estamos en Spotify y que estamos en Amazon Music. Empezar a hablar primero un par de comentarios sobre esta maravillosa colección que sigue creciendo y que sigue celebrando lo más grande de la literatura escrita en español, esta colección que con este libro llega a 15 tomos, ya es una colección vigorosa, ya es una colección de gran volumen, ya es, creo, la gran muestra del tamaño de nuestra obra, de nuestra lengua, esta colección que comenzó en 2004 con aquella publicación maravillosa del Quijote, que después se reeditó y que se agregaron algunas cosas, pero que pronto se sumaron libros de la talla de Cien años de soledad, de La región más transparente, antologías de poesía de Pablo Neruda, de Gabriela Mistral, estuvo también La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, pronto llegó Rubén Darío, Camilo José Cela, por supuesto Jorge Luis Borges, Augusto Roa Bastos, Julio Cortázar, Miguel Ángel Asturias, José Martí, Arguedas, y ahora se suma Octavio Paz, un poco en la antesala de que también ya se anunció un libro que a mí me parece fundamental y que va a ser dedicado a Juan Carlos Onetti, que yo lo sigo diciendo, si ustedes son de aquellos lectores, de aquellas lectoras fascinadas con la obra de personajes como Julio Cortázar, como Gabriel García Márquez, no dejen de leer a Juan Carlos Onetti, que acaso sea una figura capital, grande entre los grandes, una figura que yo solo me atrevo a comparar con alguien del tamaño, por ejemplo, de Juan Rulfo, de quien hay que decir, creo que la RAE ya nos está debiendo un ejemplar bien consolidado y bien estudiado de la obra de Juan Rulfo, pero también hay que decirlo de uno de Lorca, porque creo que Lorca va a poder ejemplificar muy bien todo el espíritu que abanderó a la generación del 27 española, no por hacer menos al resto de esos grandes poetas como por supuesto los Machado, como por supuesto esta Cernuda, que es acaso mi favorito, ¿no? Entonces, esta colección que sigue creciendo, creo que sí cumple con esos objetivos que se planteó en un inicio, que era la de celebrar lo más granado, lo más excelso de nuestra literatura
de nuestra obra y el alcance de nuestra lengua. Y ahora llega entonces este ejemplar, este nuevo tomo dedicado a Octavio Paz, titulado Corrientes Alternas, en el marco del 110 aniversario de Octavio Paz, del cual no creo que no es necesario que abundemos tanto en su biografía. Creo que es de más conocida, un escritor nacido en el 14, en Mixcoac, un escritor que nació en el centro de la polémica, que en su casa, como dice en uno de sus poemas, el mantel olía a pólvora. Su abuelo, don Ireneo, gran intelectual, de vocación editorial, de vocación reformista, que peleó al lado de Díaz en el tiempo en que Díaz todavía era aquel gran hombre de armas, aquel héroe de guerra, y no el funesto tirano en el que se convirtió. Su padre, que fue amigo de los Soto y Gama, de los Flores Magón, figuras centrales en el pensamiento anarquista y de izquierda de nuestro país, que peleó con Zapata, que llevó los acentos jurídicos de él. Entonces Octavio Paz nace en ese seno y no le es indiferente, por supuesto, ¿no? Desde muy joven atendió las causas que lo convencían, asistió a marchas, estuvo siempre inconforme y siempre levantó la voz, lo que lo llevó alguna vez a terminar preso justamente por participar en una manifestación en su escuela. Un tipo que abandonó los estudios universitarios para irse a Yucatán a alimentar un programa, un proyecto que él había creado con algunos de sus amigos, no solo, por supuesto, para alfabetizar a los hijos de los trabajadores y contribuir de cerca con el rostro de la gente. Un hombre que muy joven, 20, 22 años, asistió al Congreso antifascista y que pudo ver de cerca el rostro de la guerra, el rostro del dolor, el rostro del desamparo, pero también el rostro del enemigo, ese enemigo que también tiene rostro humano y que también tiene voz humana y que también siente, y que eso lo hizo abrir los ojos. Un hombre que cargó en su historia con dos grandes pesares. El primero de ellos, el haber guardado silencio precisamente en ese encuentro sobre las injusticias que se estaban cometiendo sobre André Gide, y posteriormente al haber guardado silencio también ante el homicidio de Trotsky en México, ¿no? Es decir, fue un hombre que supo ver y que supo denunciar las injusticias, y que justo a partir de esos dos eventos es que decide que él no va a volver a callar, que pase lo que pase, él va a decir siempre lo que piensa, sin importar los costos profesionales, éticos, laborales, las estabilidades económicas, las estabilidades emocionales. Y esto sabemos que pasó. Octavio Paz se vuelve un referente moral, ético, cuando él se enfrenta al gobierno mexicano, él en su calidad de embajador, y decide ponerse a disposición, que es digamos, una forma burocrática de renunciar a sus obligaciones, a su puesto como embajador, cuando él estaba en India, en Delhi, eh, sin renunciar de alguna manera a sus derechos laborales, a su indemnización, a sus ahorros, a esas cosas que uno como trabajador va generando a lo largo de su carrera profesional, ¿no? Carrera profesional que él mismo confesó alguna vez en una entrevista que fue una carrera lenta y acaso mediocre, ¿no? A él no le interesaba tanto destacar en la carrera diplomática, le interesaba un trabajo que le permitiera leer y que le permitiera, por supuesto, escribir. Un hombre que fue perseguido, que fue espiado por el mismo gobierno mexicano, cuando luego de ese evento del 68, él regresa a la ciudad de París, ciudad donde era originaria su segunda esposa, y ahí empieza a ser espiado, empiezan a haber informes de todo lo que él hacía. ¿Por qué? Porque fue un hombre que supo reunirse y reunir a su alrededor a las grandes mentes de su generación. Fue un gran interlocutor de los grandes pensadores de su tiempo. Fue amigo, por decir algunos nombres, de Albert Camus, de Michel Cioran, fue amigo de Claude Lévi-Strauss,
fue amigo, por supuesto, amigo íntimo, una de las amistades más prolongadas y quizá por eso más dolorosas en la ruptura de Carlos Fuentes, fue amigo de Julio Cortázar, es decir, fue un hombre que estuvo en el centro de la literatura del siglo XX, pero también en el centro del pensamiento de la literatura del siglo XX y que muere en 1998 en la Ciudad de México, en la casa de Alvarado, y que su muerte es acompañada justo ya de un tipo que había escindido, digamos, las pasiones que lo rodeaban, ¿no? Había tanta gente que lo amaba como tanta gente que le reprochaba haberse vendido al PRI o haber puesto su pluma al servicio del Estado, cosa en la que yo estoy completamente desacuerdo. Si hay escritores, que los hay, y muchos, que sí se pusieron al servicio y que pusieron no solo ellos, no solo su ética, sino su pluma al servicio de los estados totalitaristas, bueno, pues no tenemos que ir más lejos. Ahí está el caso de Pablo Neruda, que flaco favor le hizo a su obra porque es un gran poeta, fue un gran poeta, que eso no le quite el tipo de persona que fue y todo lo detestable que se puede decir de él y que sabemos que era. No va por ahí el tema. Aparece entonces Corrientes Alternas, este nuevo tomo que acompaña, insisto, el tomo número 15 que acompaña esa colección de ediciones conmemorativas, y confieso que yo lo había estado esperando desde que supe que salía y estuve como muy al pendiente de él, me lo compré en una preventa y para cuando llegó yo estaba ya sumamente ansioso por echarle ojo y decir que la primera sorpresa, grata sorpresa que me llevo al entrar en las páginas de esta antología, de las cuales tengo muchas, Octavio Paz es quizá el autor que más he leído, del autor que más obra tengo, no solo su obra escrita, por supuesto, sino los ensayos, las biografías que se han hecho sobre él. Aquí hay una sorpresa agradable porque la mayoría, la inmensa mayoría de los trabajos que se han hecho sobre Octavio Paz, de las antologías que se han hecho sobre Octavio Paz, siguen más o menos los cánones de lo que el mismo escritor mexicano fue marcando cuando él en vida empezó más o menos a agrupar su obra, y es esta ordenación, digamos, que tenía que ver con los temas que trataba. Es decir, que había tomos dedicados estrictamente a los ensayos poéticos, tomos dedicados estrictamente a los ensayos literarios, y dentro de esas organizaciones, digamos, había otras organizaciones, los ensayos de lenguas extranjeras, los ensayos de la lengua española y aparte los textos sobre la literatura concretamente mexicana. Es decir, que dentro de ciertas ordenaciones había otras ordenaciones, ¿no? Y así estaban también todos los textos sobre el arte, sobre la pintura, la arquitectura, la música, todos los textos sobre política, que también se subdividían entre las políticas internacionales y las políticas mexicanas. Es decir, que la forma en la que Octavio Paz empezó a ordenar su obra para darle, digamos, cierto sentido lógico, se volvió un poco como canon y todo el mundo empezó a seguir esas directrices, digamos. Entonces, esa es la primera cosa en la que esta edición de Corrientes Alternas se distingue, porque el ordenamiento en este libro va a ser cronológico. Y eso es extraño eh, para quien nunca se haya acercado a la obra de Octavio Paz de forma, vamos a decir, directa, que haya ido a los libros propiamente, porque hay que decir que Octavio Paz es quizá junto con Juan Rulfo el escritor más famoso de México, pero es un escritor pocamente leído y pobremente leído. Es decir, su obra se lee ya en antología. Su poesía ya no se lee en el ordenamiento con los libros que fue escribiendo. Y esto quizá también hay cierta responsabilidad del mismo Octavio Paz cuando él decide reunir en un solo tomo toda su poesía juvenil hasta mediados de los 50 en el tomo que hoy conocemos como Libertad bajo palabra, y que agrupa los primeros 4 o 5 libros del poeta, anulando algunos textos que él ya consideraba para ese momento cuando hizo esta antología, insisto, de mediados de los 50, aquellos poemas escritos por los 30 que ya los consideraba
acaso demasiado distantes, acaso demasiado ajenos, y los fue más o menos expurgando, aunque después digamos, los repatria cuando en los 90 empieza a hacer el ordenamiento de sus obras completas y terminan en el tomo 13, que es el primer tomo marcado como misceláneas. Si seguimos el ordenamiento de las obras completas que editó el Fondo de Cultura Económica, si no, van a estar en el tomo 8, que es el ordenamiento que siguió la colección de Círculo de Lecturas de Galaxia Gutenberg, que es en el de las primeras letras. Ahí se recuperó toda esa poesía en su estado original, sin correcciones ni nada, se publicó tal cual fue publicada en sus ediciones príncipes, en sus ediciones originales, ¿no? Entonces Octavio Paz se le lee en antología, se lee mucho esa antología de Libertad bajo palabras, se lee mucho el tomo dedicado a la poesía completa de Octavio Paz, que sabemos que toda obra completa es todo menos incompleta, lo sabemos, ¿no? En cuanto a su obra ensayística, creo que se sigue leyendo con cierta salud El laberinto de la soledad y se sigue leyendo con cierta salud El arco y la lira. Creo que también se sigue leyendo con cierta hambre y con cierta voracidad su biografía sobre Sor Juana, pero poco más. Y estamos hablando de un hombre, de una obra voluptuosa, enorme, de unos alcances verdaderamente inesperados para un escritor mexicano que como dijo alguna vez Juan Villoro, refiriéndose a la muerte de Octavio Paz, que él decía que la muerte de Octavio Paz era equivalente a la caída de una cultura, y yo no creo que exagerara, porque cuando uno revisa justamente la obra completa de este enorme poeta y de este enorme pensador, de lo primero que nos vamos a dar cuenta es de la capacidad y del alcance de sus intereses. Un tipo que escribió ensayos, sí, sobre arte, sobre todas las artes, insisto, por supuesto, principalmente sobre la poética y sobre la literatura en general, pero también sobre la arquitectura, sobre la pintura, sobre la música, pero que escribió sociología, que escribió antropología. Estoy pensando, por supuesto, en los ensayos que hizo sobre Claude Lévi-Strauss. Es decir, fue un hombre que metió las narices en todos lados, fue un hombre marcado por la curiosidad, era un hombre curioso y era un hombre otra vez combativo. En todos lados donde metía la nariz empezaba por empuñar la espada, en este caso la pluma, y escribía y opinaba, y a su vez también fue un tipo que acercó otras culturas a nuestra cultura en su labor, que no fue menor tampoco, en su labor como traductor. Entonces, esta ordenación cronológica que aparece en este maravilloso libro nos puede dar también señas muy interesantes sobre la evolución de un pensamiento. Si la otra forma de ordenar la obra de Octavio Paz nos daba más o menos cuerpo y estructura, saber hasta dónde se interesó en las cosas que le interesaban, en esta podemos ir viendo justamente cómo fue evolucionando no solo la forma de pensar de Octavio Paz, sino la forma de escribir de Octavio Paz, cómo fue dejando esas formas, digamos, espontáneas, esas formas que tenían que ver con el hambre inmediata, cuando algo le molestaba, cuando creía que había una injusticia y de inmediato contestaba, había cierta beligerancia. Estoy pensando en textos como No pasarán, por ejemplo, ese tremendo poema escrito justamente para apoyar a la gente que estaba sufriendo en la Guerra Civil Española, pero estoy pensando también en ese poema que le escribe a su amigo Juan Bosch, el compañero muerto en el frente de Aragón, que son esos poemas escritos en el filo del vértigo, en el filo del abismo, con toda la sangre incendiada. Bueno, podemos ver cómo ese Octavio Paz va a dar paso a un Paz igual de combativo, pero acaso más reflexivo. Pese a que era un tipo de un pensamiento sumamente ágil, sumamente eficaz, un tipo que parecía tener todas las respuestas planeadas, era un tipo que aprendió a sosegarse, que aprendió a mesurarse, que aprendió a dar cierto margen para ver cómo pasaban las cosas. Esto quizá también venga a partir de que Octavio Paz fue un hombre que pasó las grandes decepciones del mundo. Él en su juventud fue muy cercano al Partido Comunista, en el momento en el que el Partido Comunista se ofrecía como la gran panacea, el nuevo amanecer del hombre, el alba de la modernidad,
Y él justamente en esos encuentros con Gide, en todo lo que empieza a ver en la URSS, los campos de concentración que hay en Siberia, él empieza a denunciar y se empieza, por supuesto, a distanciar y a desilusionar, sobre todo, por supuesto, después del pacto de Hitler con Stalin. Él empieza a darse cuenta que, que el comunismo concretamente no era estrictamente ese nuevo alba, ese amanecer del nuevo hombre, y empieza a tomar distancias y se empieza a acercar y a dialogar con las izquierdas. Octavio Paz rara vez dialogó con las derechas, porque él entendía que con la derecha no había nada que decir, ¿no? Con la derecha era, con cualquier forma de pensamiento que le negara derechos al ser humano, ahí no había diálogo posible, ahí lo que cabía era la confrontación, por supuesto, ahí no cabe el diálogo se da entre iguales, el diálogo se da entre gente que reconoce la otredad, y Octavio Paz siempre discutió, si algo fue Octavio Paz, además evidentemente de poeta intelectual, fue un discutidor profesional, son muy conocidos sus grandes disputas que crecieron, por ejemplo, aquella que tuvo con Carlos Monsiváis, que se fue dando número a número de la revista Proceso y que fue creciendo y que creciendo y que llegó a niveles incendiarios que contagiaban la esfera política y cultural mexicana, porque ya no solo eran dos grandes pensadores enfrentados en una revista, sino eran los comentarios que generaban alrededor de eso. Bueno, Octavio Paz empezó a entender que el diálogo verdadero era con la izquierda, porque el camino era la izquierda, pero que una izquierda que no era crítica, que no era autocrítica, y que exigía lealtades caninas, no era una izquierda viable, era en todo caso una suerte de derecha disfrazada, ¿no? Porque todo aquel que asuma que la crítica es un sinónimo de traición es alguien que tiene pensamiento totalitarista, y eso, como ya lo decía Borges, todo aquel que piense que tiene todas las respuestas, eso es digno de las dictaduras o de las religiones, ¿no? Entonces, Octavio Paz dialogaba constantemente con la izquierda y jamás dejó de dialogar con la izquierda, por más que sí se haya alejado, no del pensamiento de izquierda, pero sí de ciertas formas de ejecutarlas, es decir, sí se alejó marcadamente de las izquierdas radicales, de las izquierdas militantes, de las izquierdas confrontativas, confrontativas a través de la violencia, porque él, insisto, siempre confrontó a través del diálogo. La palabra, la pluma, era siempre su arma con la que confrontaba al mundo. Entonces, eso creo que es la principal grandeza de este libro, que va siendo un gran repaso, pero un gran repaso por toda la obra de Octavio Paz, en orden cronológico. Entonces podemos ir leyendo justo no solo esos cambios a nivel intelectual, a nivel moral y a nivel, por supuesto, estilísticos, podemos ir viendo cómo va creciendo ese poeta que empieza teniendo una gran influencia de poetas como los poetas españoles de la generación del 27, tanto como los poetas locales de la generación de los contemporáneos. Concretamente creo que es muy notable la influencia que tenía sobre él Carlos Pellicer, ¿sí? Y cómo él, cuando llega, por ejemplo, a París en la posguerra y empieza ese gran vínculo con los surrealistas, empieza a modificarse completamente sus formas de hacer poética, sin entrar nunca de lleno al surrealismo. Yo no sé si sea acertado o no todo eso que se afirma de que Octavio Paz es el último poeta surrealista. Sí hay, por supuesto, ciertas dosis de surrealismo, las podemos ver claramente en su libro Águila o Sol, y todavía algunos resabios en La Estación Violenta, pero Octavio Paz de fondo rechazó esta idea, por ejemplo, que es una idea ancilar, una columna vertebral dentro de la poética surrealista, que es la escritura automática. Él rechazaba este tipo de, de forma escritural, de forma de aproximarse a la poesía. Él era un poeta, si cabe decirlo así, más cerebral, más digamos, de la línea que podía seguir Jorge Luis Borges, es decir, la poesía se trabajaba y se trabajaba profundamente, no era un acto de mera disposición creativa, de mera inspiración de musa, sino que era algo que se trabajaba. Y entonces ahí se explica por qué Octavio Paz corrigió y corrigió y corrigió sus libros de poesía, todos sus libros en general, pero su poesía en particular la corrigió con sumo esmero, y también quizá por eso quepa como anomalía distintiva que La Estación Violenta es el único libro que publicó Octavio Paz que jamás tocó. Se saben todas las versiones que hay justamente de Libertad bajo palabra, que ya agrupaba
justamente la estación violenta como la puerta que cerraba todo ese periodo y que se cerraba con ese extraordinario poema que es Piedra de Sol. Pero este es justamente el único libro donde hay poemas maravillosos como El Cántaro Roto que nunca fueron tocados. Todo lo demás lo tocó exhaustivamente, ¿no? Entonces podemos ir viendo cómo va avanzando esto. El crítico que va a hacer libros, eso como El Arco y la Lira o como Cuadribio, que va a profundizar y va a revolucionar la forma en que se escribe la poesía y en la que se estudia y se lee y se aproxima a la poesía. Y el tipo que se interesó en los dramas políticos del mundo y que fue, como decía en su biografía, la biografía que le hizo Christopher Domínguez Michael, un hombre de su siglo que vivió apasionadamente su siglo y que tuvo siempre una postura clara y frontal frente a su siglo. Creo que es un libro que revisa muy bien la obra de Octavio Paz, que sobre todo, y esto me parece extraordinario, debo confesar que antes de sentarme a grabar este video, que estoy consciente que va a ser uno de los más largos que se han hecho en este espacio, porque ya ha quedado clara la admiración que siento yo por las personas, por la figura de Octavio Paz, por las personas que son como Octavio Paz, así sean de pensamientos distintos. Estoy pensando en Borges. Es decir, que lo que a mí me apasiona este tipo de figuras es la capacidad que tienen para ser congruentes con lo que están pensando en las distintas etapas de su vida y eh, que no se detienen a pensar en cómo va a dañar su fama o su prestigio, lo que eso quiere decir, la forma en la que están pensando y actuando en ese momento. Por más que yo pueda estar de acuerdo o en desacuerdo con esas posturas, ¿no? Entonces, sí creo bueno, estaba diciendo, perdón en el desvío, que antes de entrar a grabar este video me puse a buscar quién más había hecho algo y me encontré con un video de una chica, una jovencita española, que nunca había leído Octavio Paz, pero que el nombre le aparecía ahí en la escuela preparatoria, algún profesor lo había nombrado y le generaba curiosidad, y entonces se encontró con este libro y se lo compró y empezó a entrar a él con cierta inocencia y con cierta fascinación. Y entonces me doy cuenta a través de las palabras de esta niña que quizá llega ya el momento, el gran momento en el que se puede empezar a leer nuevamente a Octavio Paz, ya ajeno a todas esas disputas y a todos esos prejuicios que se crearon en la década de los 60, a finales de la década de los 60 y principios de la década de los 70, donde Octavio Paz pasó a ser eso, el faro moral de toda una nación, al denunciar lo que estaba pasando con el gobierno mexicano luego de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco, en 68, por supuesto, a pasar a ser el brazo del PRI, el brazo intelectual del PRI, cosa que yo creo que no fue, pero vamos, mi opinión en este terreno es lo que menos importa. Pero eso, pasó a ser de la figura moralmente que guiaba a los intelectuales mexicanos a ser la figura más repudiada, a tener uno de los más penosos, ¿cómo decirlo? Una de las más penosas etapas o figuras al ver a su efigie quemada después de un discurso que dio en la ciudad de Frankfurt, donde él estaba pidiendo, después de la revolución sandinista, que él estaba pidiendo a los nuevos gobiernos que fueran demócratas, que respetaran el voto de la gente, y eso le valió ese raro evento de ver su efigie quemada en vida, ¿no? Es decir, Octavio Paz habitó los extremos de la gente, habitó el amor profundo y el repudio profundo, y entonces es bastante interesante descubrir que ahora hay jóvenes que están entrando a la obra de Octavio Paz y que ya lo están haciendo lejos de toda esta disputa que no sirve para nada, que no abona en nada, porque la gente sigue teniendo todo el derecho del mundo a leer o no leer a Octavio Paz, pero creo que leerlo todavía bajo el estigma de aquellos prejuicios es estarse negando la entrada principalmente a un gran poeta y después a un tremendo pensador. Por supuesto, sabemos que estas ediciones no terminan en la reunión de la obra a celebrar de cada uno de estos escritores, sino que
también vienen acompañados de grandes estudios que ponen más o menos en contexto la obra y al autor. Ahora empezaré, ya por irnos acercando al final, empezaré justo por los textos que vienen en la etapa posterior a la obra, que creo que merece la pena que quien no haya leído a Paz empiece justamente por ahí, luego de haber leído, por supuesto, la obra, que es lo principal. Hay que entrar a leer a Octavio Paz y luego ya vemos qué se dice sobre él, ¿no? Y esos textos finales, el primero escrito por Luce López Baral, es un texto extraordinario, una gran revisión de la cercanía que tenía Octavio Paz con la figura de San Juan de la Cruz. Una afinidad no solo poética, mística, metafísica, sino además intelectual. Era un tipo que supo verse en la figura de San Juan de la Cruz. Por supuesto, la figura ancilar para Octavio Paz, la figura en la que mejor él se reflejaba, en la que él podía proyectarse, era Sor Juana Inés de la Cruz. Eso es muy sabido. Pero la figura de San Juan de la Cruz también es una figura muy, muy importante en la obra de Octavio Paz, y creo que Luce López Baralta hace un gran trabajo de cómo se da el descubrimiento por parte de Octavio Paz de la obra de San Juan de la Cruz, cómo se va acercando a él y cómo eso va a influenciar de manera muy concreta en su poética personal, ¿no? Luego viene un texto de Roger Bartra. Roger Bartra, para quien no lo haya leído, él es autor de un libro maravilloso que se llama La jaula de la melancolía, escrito por ahí de los 80 en México, que era un libro que venía justamente a sumarse, a eslabonarse a esa cadena de libros que discutían qué era lo mexicano, aquellas obras que empezaron quizá con José Vasconcelos, con el Ulises Criollo, pero que se desarrollaron de manera muy formal con Samuel Ramos, con su libro del hombre y la cultura en México, que por supuesto alcanzan quizás su punto más alto con El laberinto de la soledad de Octavio Paz, y que viene a dar, creo, un buen cerrojazo justamente Roger Bartra con La jaula de la melancolía, donde empieza, si Octavio Paz utiliza la figura de la pirámide para explicarnos, Roger Bartra nos va a ver en el rostro del ajolote, ¿no? Este pez mexicano que es una maravilla en su hibridación, que es y que no es al mismo tiempo, que es esto, pero que también es aquello, por utilizar figuras poéticas de Octavio Paz. Y en este texto Roger Bartra va a revisar eso, el México profundo, lo que significaba México a nivel simbólico y a nivel poético para Octavio Paz, para el hombre y para el escritor. Luego va a seguir un texto de la extraordinaria Malva Flores, que no hace mucho, ella está completamente especializada en la parte editorial de Octavio Paz. Ella ha hecho grandes textos sobre lo que fue la revista Plural y la revista Vuelta, sobre lo que fue el Paz editor en todas las revistas que hizo desde Joven Barandal, Taller, etcétera, y que también hace no mucho escribió esta maravilla de libro de Estrella de dos puntas, que mereció el premio Mazatlán, que es un premio muy prestigioso en México, sobre la enorme amistad de Octavio Paz con Carlos Fuentes, un libro fundamental, pero verdaderamente fundamental para entender lo que fueron las dos grandes columnas de la literatura mexicana del siglo XX, estas dos figuras ineludibles para entender la literatura mexicana. Entonces, Malva Flores va a ser a este libro aporta un texto justamente sobre el Octavio Paz editor, sobre la pasión editorial, y creo que esto es lo valioso, sobre la pasión editorial como forma de militancia. Es decir, si Octavio Paz no fue un hombre que marchara, que saliera a las calles, sí fue un hombre que desde la trinchera editorial denunció y siempre supo denunciar. Entonces es eso, la edición como militancia, la edición como arma para confrontar a los estados totalitaristas, ¿no? Y luego el texto cierra, esta parte cierra con un texto de Fabienne Bradou, esta escritora intelectual francesa radicada en México desde hace muchos años, colaboradora de la revista Vuelta, donde ella va a hacer una gran revisión justamente del Octavio Paz traductor. Y esto, insisto, no es menor, incluso toda la obra de traducción que hizo Octavio Paz está incluida en los tomos de su obra completa, en los tomos de poesía, porque se entiende, como Octavio Paz lo decía en aquel libro donde empezó a reunir sus traducciones, versiones y diversiones, entiende que un poeta cuando traduce a otro poeta, lo que está haciendo es apropiarse del poema, no está haciendo una
traducción literal, una traducción académica, sino está haciendo una versión de ese poema llevada a este otro idioma, una traslación, y que entonces hay una suerte de vasos comunicantes entre los espíritus poéticos que logran llevar eso, un poema de un estadio, de un tiempo, de una lengua a otro, y que es verdaderamente maravilloso. Creo que Fabien Bradou lo hace muy bien en este texto y nos explica muy bien cómo fue toda esa parte. Y al inicio del libro vienen dos textos. Me iré primero con el segundo, que es un texto extensísimo del enorme Adolfo Castañón, que es un texto que ahí sí yo recomiendo que se vaya leyendo paralelamente al cuerpo de la obra incluida de Octavio Paz. ¿Por qué? Porque este texto de Adolfo Castañón lo primero que hace es empezar a poner en contexto a Octavio Paz, cómo fue más o menos su evolución y cómo se fue dando la escritura de cada libro. Y a partir de ahí corta y empieza a hacer un comentario muy puntual sobre cada una de las obras incluidas en la antología. Entonces, en lugar de ir leyendo como ese texto completo, es decir, los comentarios sobre Calamidades y Milagros, o los comentarios sobre La Estación Violenta, o los comentarios sobre El Laberinto de la Soledad, o los comentarios sobre el monogramático, etcétera, etcétera, yo lo que recomiendo es justamente ir a la parte de Calamidades y Milagros, leerla y luego volver al comentario que hace Adolfo Castañón, que nos va a iluminar de manera muy, muy, muy clara lo que estaba implicando la escritura de ese texto. Avanzar al siguiente texto y volver al siguiente comentario de Adolfo Castañón y proseguir así hasta el final, y verán que la experiencia lectora es sumamente nutritiva, no solo en el deslumbre estético e intelectual que implica la idea de Octavio Paz, sino en esa claridad que arroja Adolfo Castañón al irnos dando las pautas y las guías que fueron marcando los signos y los destinos de cada uno de esos libros. Y cerrar con, casualmente, el primer texto, el que abre esta edición conmemorativa de Corrientes Alternas, que es un texto de Rodrigo Martínez, que él es hijo de José Luis Martínez, uno de los grandes amigos de Octavio Paz, y que entre ellos, ahí está el tomo de la correspondencia, el tomo que incluye toda la correspondencia entre ellos, donde se puede ver cómo colaboraron y cuánto les debemos a esta par de figuras centrales para el desarrollo de la cultura en México y en América Latina, ¿no? Y este texto, si bien es maravilloso, pero verdaderamente maravilloso, es un texto que confieso que a mí sí me estorbó un poco. Y tiene que ver concretamente con que este texto, que insisto, es maravilloso, de Rodrigo Martínez, es un texto que aborda la amistad entre Octavio Paz y José Luis Martínez. Creo que es un texto que cabía muy bien en el libro que reúne la correspondencia entre ellos dos, pero no aquí. Es decir, con todo lo que le debemos a José Luis Martínez, y que faltan estudios, que faltan ensayos sobre la obra y la importancia de José Luis Martínez como gestor cultural, como escritor, como crítico literario, creo que no era el lugar para discutirlo. Es decir, creo que en el libro que homenajea la obra de Octavio Paz, de quien hay que hablar es de Octavio Paz, ¿no? No sé, sería como si en el libro dedicado a Jorge Luis Borges, los textos hablaran de su amistad con Bioy Casares, ¿no? Es decir, hay que mencionarlos porque ahí están, son figuras centrales, pero no sé si un texto dedicado precisamente a la amistad con el otro cabría. Y eso es lo que me pasó a mí, particularmente a mí, con este texto. No estoy diciendo otra vez que sea un mal texto, todo lo contrario, es un grandísimo texto. Yo creo que a muchas personas también podrá darle ciertas claves, situarlos en ciertos contextos de lo que estaba haciendo Octavio Paz y de lo que iban haciendo ellos dos como funcionarios, en el caso de José Luis Martínez cuando estaba al frente del INBA, si no recuerdo mal, la Secretaría de Cultura, y de Octavio Paz cuando estaba fungiendo como diplomático, y de cómo a partir de esas dobles funciones ellos estaban coordinando intercambios culturales, etcétera, etcétera, ¿no? De cómo se fue nutriendo la amistad a partir también del respeto intelectual y cómo se hacían críticas mutuas de los trabajos que estaban haciendo. Para ir ya cerrando, por fin, creo que este maravilloso ejemplar de Corrientes Alternas, esta maravillosa edición de la RAE junto con Alfaguara, viene a homenajear, que ya hacía falta,
al gran, gran poeta de nuestro siglo, al gran, gran poeta mexicano, al gran ensayista, a este, como dije al inicio, a este hombre en llamas.